Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el Ateneo de la Sociedad Salteña de Cardiología del mes de agosto. El día de la fecha, bueno, vamos a contar con un invitado de lujo, que es el doctor Luis Lema, amigo de la casa, que nos va a hablar acerca de una actualización del manejo de la miocarditis. Vamos a comenzar con un caso clínico a cargo del doctor Gonzalo Geraldo, de la Residencia de Cardiología del Hospital San Bernardo. Gonzalo, estamos con vos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, hoy les voy a presentar un caso de una paciente que tuvimos hace unos meses ahí en la unidad coronaria en el San Bernardo. Bueno, una paciente de 34 años, no refería a hábitos tóxicos, no refería a alergia, una paciente con obesidad. Ella estaba cursando un puerperio alejado de 9 meses y tenía el antecedente de tener infecciones del tracto urinario a repetición y hipotiroidismo que estaba en tratamiento con levotiroxina, ¿sí? 150 microgramos día. Bueno, esta paciente originalmente consulta en el Hospital Materno Infantil acá de Salta. Ella refiere cuando llega ahí que 7 días previos había empezado con un malestar general, con sensación febril, con astenia, y que las 48 horas previas al ingreso había empezado también con disnea súbita, palpitaciones y sudoración profusa, ¿sí? Refiere que, bueno, en ningún momento había tenido dolor precordial. Bueno, esta paciente la valoran ahí en la guardia. Los signos vitales al ingreso a la guardia tenía una TA de 85-50, una frecuencia respiratoria de 24 y una frecuencia cardíaca de 124. Inicialmente a ella la pasan a la sala de clínica médica. Justo en esa época estábamos, digamos, con la epidemia así de dengue, en el momento de mayor, de la mayor cantidad de casos que hubo, y la pasan con un diagnóstico presuntivo de dengue y deshidratación a la sala de clínica médica. Ahí en la sala, a pesar del tratamiento inicial que se le estaba dando con hidratación y bueno, tratamiento sintomático, persiste ¿sí? Con taquicardia, con hipotensión arterial refractaria, por lo que deciden pasarla así a terapia intensiva. Ella cuando ingresa a la terapia intensiva le hacen, hay un electrocardiograma. Lo que podemos ver acá en el electro vemos sí que tiene ahí un supra, ¿sí? A nivel de cara inferior. Vemos que están hipovoltados los complejos y tenía una mala progresión precordial. Bien, vemos si hay D2, se ve un poquito el supra, en ABF también, ¿sí? Y bastante hipovoltados los complejos. Cuando ingresa ahí a la terapia intensiva, el laboratorio que tenía, como digamos particularidad, tenía un láctico de 5. Después el resto tenía un pH de 7,3, una PCO de 32, una PO de 35, le hicieron venoso, sí, tenía de 35, y un BICA de 18. Este, mm, por lo que al ver el electro también piden sí, una valoración por cardiología. Cuando la ve cardiología y le hace un ecocardiograma bedside, y lo que veían es que tenía un derrame pericárdico moderado y trastornos de motilidad dice, apical y en ventrículo derecho. Este, Además, les piden ahí una troponina que viene con un resultado de 8.877, por lo que bueno, se coordina derivación al San Bernardo con un diagnóstico presuntivo de un síndrome coronario para que bueno, vaya a la UCO y a hemodinamia. Cuando nosotros la recibimos ahí en la unidad coronaria, la paciente bueno, estaba hipotensa, tenía una TA de 90-60, estaba taquicárdica, frecuencia de 130, estaba saturando 95 en ese momento con oxígeno con cánula nasal. La paciente cuando llega estaba muy somnolienta, tenía cianosis periférica, frialdad de extremidades. ¿Sí? A la ocultación, digamos, respiratoria no tenía nada agregado. Y sí, bueno, los ruidos estaban hipofonéticos, no tenía soplos, y los pulsos periféricos eran filiformes y tenía una ingurgitación yugular 3/3 sin colapso, ¿sí? No tenía tampoco edemas periféricos. Esta es la radiografía de tórax que le hacemos al ingreso a la unidad coronaria. Bien, se ve sí, el aumento de la silueta, ¿sí? Pero bueno, no, después no se ve ninguna otra condensación. Este es el electro que le hacemos también cuando entra a la UCO. Vemos parecido al que tenía ya de la terapia del materno infantil, lo que sí vemos que está todavía más hipovoltado que el anterior. Y este laboratorio, que bueno, lo positivo, digamos, tenía un láctico también de 5,30,
tenía una PCO de 18, un VICA de 12. Así que bueno, ahí apenas llega también, le hacemos un ecocardiograma bedside. Lo que vemos, sí, el derrame pericárdico, que acá ya tenía, digamos, se le veía como más severo, más que moderado, que era como nos habían informado previamente. Y bueno, tenía bueno, un diámetro diastólico de 51, un septum interventricular de 9, una pared posterior de 8. Y bueno, acá vemos también sí, cómo se ve el derrame que tenía, que está generando ahí ya compromiso a nivel del ventrículo derecho, bien, y se ve que es circunferencial y bastante severo sí, el derrame que tenía. Acá vemos sí, también se le ve los trastornos, la hipoquinesia que tenía con el derrame. Y bueno, acá también vemos lo mismo, tenía una fracción de eyección de 26%. Acá la vena cava también dilatada sin colapso. Y bueno, el despegamiento parietal que tenía de las hojas del pericardio era de 10 milímetros. ¿Sí? Lo que nosotros decidimos ahí con la paciente esta es, bueno, en primer lugar le decidimos intubarla, así ponerla en ARM, le solicitamos cultivos, este, decidimos hacerle el drenaje pericárdico y posteriormente la pasamos a hemodinamia. ¿Bien? Con respecto al drenaje pericárdico que le hicimos, sacamos 350 mililitros de un líquido, las características eran citrina, ¿sí? Ahí enviamos muestras para cultivo y también le pedimos serología para dengue. ¿Bien? Y bueno, nosotros esperábamos después del drenaje alguna mejoría tenga la paciente, pero lamentablemente no tuvimos ninguna respuesta con respecto a esto. Cuando ingresa a hemodinamia, paciente con coronarias normales, si vemos ahí en el ventriculograma que se veía el trastorno, sí que tenía la hipoquinesia. Así que bueno, asumimos el cuadro como shock cardiogénico, una clasificación de SkyD y un Intermax 1, una miopericarditis en estudio y bueno, un taponamiento cardíaco que lo habíamos resuelto ya en ese momento posterior al drenaje. Durante bueno, la internación, la paciente persistía así con la inestabilidad hemodinámica, estaba con altas dosis de noradrenalina, después le agregamos vasopresina. Ahí en ese momento recibimos sí, que el antígeno para dengue era positivo. Bueno, ante la falta de respuesta de la paciente, se habían ya iniciado también las gestiones para derivarla hacia un centro de mayor complejidad para darle asistencia circulatoria mecánica. También le iniciamos pulso de corticoides. La paciente después, bueno, se puso anúrica, empezamos con hemodiálisis. Y bueno, tuvo mala evolución clínica, ninguna respuesta al tratamiento que le habíamos iniciado. Y bueno, fallece antes de las 48 horas de haber ingresado a nuestro hospital. Con respecto, bueno, a lo que tenemos de la paciente, los hemocultivos que habíamos solicitado, el urocultivo negativos, el cultivo del líquido pericárdico que mandamos también nos vino negativos. Bueno, le habíamos solicitado también hisopado para virus sincitial y para COVID que vieron negativos. Y bueno, el antígeno que dije para dengue nos vino positivo y también la serología, así que le habíamos solicitado, vino una IgM positiva para dengue en suero y en el líquido pericárdico que habíamos mandado. Así que bueno, asumimos la paciente como un shock cardiogénico secundario de una miopericarditis fulminante por dengue. Así que bueno, ahí los dejo si tienen alguna pregunta con respecto al caso. Bueno, muchas gracias, Gonza. Después los discutimos si les parece. Le voy a dar lugar a nuestro próximo disertante. Si puedes dejar de compartir, Gonza, buenísimo. Bueno, vamos a presentar a un amigo de la casa, el doctor Luis Lema, que bueno, es coordinador de la unidad de hipertensión pulmonar del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba. Es miembro y expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Federación Argentina de Cardiología y bueno, sobre todo es un gran amigo y siempre predispuesto a participar en todas nuestras actividades. Así que Luis, muchas gracias por estar hoy acá y hoy no nos vas a hablar de hipertensión pulmonar. Bueno, muchas gracias, Luis, por la invitación.
es curioso porque siempre o últimamente hablo de hipertensión pulmonar, pero durante muchos años hablaba de miocarditis y eso tiene que ver porque en mi etapa de formación, fundamentalmente dos maestros míos, el doctor Consi y el doctor Celaya, tenían una idea bastante adelantada, te diría, porque yo hice la residencia en los 90 y el manejo que teníamos nosotros de la miocarditis en mi etapa de residencia y que después me incentivaron a hacer un seguimiento de esos pacientes, que dicho sea de paso, terminó ganando un premio a nivel nacional en el Congreso FAC, Ah, hicieron de mucho interés para mí la miocarditis. De hecho, en el posgrado de cardiología de los residentes de la Universidad Católica es el tema que yo suelo dar, uno de los temas que suelo dar en la clase, así que te agradezco para poner, es una etapa especial en la miocarditis porque después de mucha inercia de publicaciones, hay un boom de publicaciones a partir de los trabajos fundamentalmente de Lombardía, de Italia, y realmente dieron un empuje y una apuesta bastante más crítica de lo que era en otras épocas, por eso yo me recontra identifico con el manejo actual de la miocarditis, porque lo viví en la época de la residencia y siempre digo, son como que estos maestros que tuve la tenían mucho más clara que lo que se iba publicando en esa época. Sin más preámbulo, les muestro esta actualización de miocarditis, que yo la dividí en una parte general, de definiciones, aspectos fisiopatológicos, vamos a ver algunos aspectos clínicos, algo de la terapia farmacológica, pero más que farmacológica, el manejo multimodal. Les voy a mostrar algunos escenarios especiales y dejaremos algunos mensajes para llevar a casa. En primer lugar, hay que tener claro que la miocarditis tiene un amplio espectro de presentaciones. La mayoría de los casos se resuelven espontáneamente y muchos de ellos sin ningún tipo de diagnóstico en etapa aguda. Cuando hablamos de miocarditis, hablamos de que 4 a 14, casi 100.000 personas por año tienen una miocarditis y la mortalidad global varía según la serie entre 1 a 7%. También hay que tener en claro que es una causa relativamente frecuente, muerte súbita en jóvenes, en diferentes series, sobre todo en la con autopsia, de 6 al 10%. Y la forma más frecuente de presentación es con dolor, es con dolor precordial entre el 82 y el 95% de los pacientes, entre el 19 y 49% y un 7% de los pacientes se va a presentar con síncope. Como verán, el espectro etiológico de la miocarditis es muy variado. Digamos, lo que más vamos a ver habitualmente son las secundarias a virus, y dentro de los virus es muy variable y nosotros tenemos la suerte en el hemisferio sur de ver cuál es el patrón epidemiológico del hemisferio norte antes de que nos llegue las épocas invernales, que es donde aumenta la probabilidad de tener miocarditis. Nosotros ya podemos ir viendo cuáles van a ser los agentes etiológicos. Como verán, de los viejos conceptos de Coxsackie y ECO, hoy sabemos que es mucho más frecuente los virus de la familia Herpes viridae, el parvovirus, el dengue como presentado en el caso es una condición emergente considerada miocarditis. Hay todo un movimiento ahora en Latinoamérica, en las zonas tropicales, tratando de investigar y de reportar los casos de dengue. Por supuesto, bacterias, protozoarios, nosotros acá tenemos Chaga, la expresión aguda, una expresión genuinamente de miocarditis aguda, del Chaga. Están los compromisos inmunomediados, ya sea autoinmunes o autoinflamatorios, por hipersensibilidad a drogas, secundarios a drogas quimioterapéuticas, etc. Pero cuando uno analiza el genotipo de los virus más frecuentes en la actualidad, vamos a ver que los enterovirus, que en otras épocas eran los más frecuentes, hoy no lo son, ocupan el cuarto o quinto lugar. Los más frecuentes son el parvovirus y el virus del herpes virus tipo 6. También el citomegalovirus en adultos sobre todo y en pacientes inmunodeficientes, pero también hay que tener en claro que entre el 30 y 40% de los pacientes que uno hace genotipo viral, sobre todo cuando tiene oportunidad de biopsiarlo, vamos a encontrar 2 o 3 genotipos virales en el mismo contexto clínico agudo del paciente.
Y otro dato importante que ha cambiado en los últimos años es considerar la genética como parte del componente de la miocardiopatía inflamatoria crónica. Todos sabemos que existen genes desmosomales que están relacionados con eso. La expresión más característica es la miocardiopatía ritmogénica, pero hay otras miocardiopatías familiares que tienen un comportamiento inflamatorio. Y en la actualidad, cuando una persona no logra analizar o no logramos en etapa aguda llegar a un diagnóstico etiológico de una miocarditis aguda, sobre todo en aquellas personas que tienen antecedentes familiares de una miocardiopatía, de muerte súbita, o aquellos que tienen miocarditis recurrente o un componente arrítmico sostenido, es uno de los criterios que algunos de estos criterios debería considerar genotipar a estos pacientes a través de los estudios que podemos acceder en la mayoría de los países. Nosotros en Córdoba podemos acceder al panel de NGS de estudios de miocardiopatía. O en aquellos que no se presentan con estas características clínicas, pero cuando uno evalúa a través de una resonancia magnética y ve extensa realce tardío, eso también nos debe gatillar a pensar de que puede haber un componente genético de miocardiopatía inflamatoria. Desde un punto de vista fisiopatológico, partiendo con el paradigma que más frecuentemente vemos, que es la infección viral, nosotros tenemos una respuesta inmunitaria innata y adaptativa que tiene un mayor o menor impacto a nivel miocárdico y pericárdico, como en el caso de la paciente que tenía un fuerte componente pericárdico. Miocarditis activa, mayoritariamente la miocarditis linfocitaria. Esa respuesta inmunitaria adaptativa y esa respuesta linfocitaria aguda que lleva al componente histopatológico fundamental de la miocarditis puede llevar a la eliminación del virus o no. En el caso que no logre eliminar el virus, va a generarse una miocardiopatía viral crónica, y eso se vio en múltiples estudios, sobre todo en la década de 70 y 80, analizando genomas virales en los corazones explantados que habían requerido un trasplante, en un porcentaje que va entre el 25 y el 30% que eran considerados idiopáticos, encontraron genomas virales. Ahora, ¿qué pasa si hay no logramos eliminar el virus y se genera una inflamación persistente? Esa inflamación persistente va a ir hacia la cronicidad, y esa cronicidad puede incluso deteriorar la función ventricular y tener un escenario de miocardiopatía inflamatoria crónica. Ahora bien, en esta etapa de inflamación persistente puede que haya también una persistencia viral o solamente dependiente del sistema inmune, que es el que va en definitiva a generar en forma autoinmune el daño miocárdico. Por lo tanto, desde un punto de vista cronológico, uno diría que las miocarditis se dividen en aguda, crónica y la miocardiopatía inflamatoria. La miocarditis aguda es cuando el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas o de la sospecha, porque puede que el paciente no tenga síntomas, yo le encuentro un bloqueo de rama izquierda en un examen de rutina y interrogando me lleve a pensar que pueda estar cursando una miocarditis, no haya pasado un mes. Cuando pasa más de un mes ya hablamos de miocarditis crónica, y esa misma miocarditis crónica que ya cambia el escenario histopatológico, donde se están yendo los linfocitos, aunque pueden persistir, pero en general se están yendo y se empieza a reemplazar por tejido fibroso. Cuando esa condición crónica se acompaña en la disminución de la fracción de eyección por debajo de 50, hablamos de miocardiopatía inflamatoria. Ahora bien, un dato muy interesante es lo que pasa a nivel de la inmunidad innata, que como vimos es lo primero que salta en respuesta ante el agresor, fundamentalmente los virus. Lo que se genera es una serie de señales intracelulares con formación de los NLR, que son dominios ricos en leucina, complejos que se van armando, que se conocen como inflamasomas y que no son solo exclusivos del corazón, hay múltiples patologías que tienen el patrón de inflamasoma, pero estos múltiples inflamasomas, ante estos estímulos virales, bacterianos, por hongos, por drogas, etcétera, son capaces de activar un mecanismo de piroptosis que se llama a través de la captasa, que en definitiva es un incremento inadecuado en la secreción de interleuquina, fundamentalmente la 1 beta y la interleuquina 18.
Entonces, en esta batalla de inmunidad innata que nos generan los inflamasomas, yo lo puedo contrabalancear para evitar el daño a través de un mecanismo de la biología que todos lo conocemos desde hace muchísimos años, que es la autofagia, pero no hace mucho tiempo que es demostrado científicamente. De hecho, el que pudo demostrar y validar el mecanismo autofágico obtuvo el premio Nobel en el año 2016, pero en este balance entre inflamasoma y autofagia, que en definitiva es lo que va a generar una reparación fisiológica, biológica del daño inflamatorio agudo, es donde se gesta la batalla entre la reparación y la curación de la inflamación del miocardio, pero también fundamentalmente el pericardio, y la curación clínica definitiva del paciente. Este es el Nobel de Medicina del año 2016, que pudo demostrar lo que conocíamos teóricamente hace muchos años, pero fue demostrado recientemente. Desde un punto de vista histológico, uno puede decir que hay 4 variedades de miocarditis. Está la miocarditis linfocitaria, la clásica, que es la que motivó hace muchos años la descripción de los criterios de Dalla, que los criterios de Dalla nos enseñaron que se podía decir que había miocarditis confirmada cuando había depósitos de linfocitos, y además teníamos miocitólisis con mayor o menor compromiso de la microvasculatura. Los criterios de Dalla son útiles, siguen sirviendo, pero si nosotros no podemos hacer valoraciones inmunohistoquímicas, inmunofluorescencia, para la detección de variantes de esos linfocitos, probablemente solo hagamos diagnóstico con los criterios de Dalla de no más del 20% de la miocarditis. Cuando nosotros aplicamos las técnicas inmunohistoquímicas, la probabilidad diagnóstica que nos va a generar la biopsia puede llegar hasta el 50, 60 y 70%, de acuerdo a la experiencia del grupo anatomopatológico. Otro segundo grupo de interés anatomopatológico es la sarcoidosis. Otro grupo es la miocardiopatía o la miocarditis eosinofílica, y el último grupo, la miocarditis de célula gigante, que siempre he temido, por suerte la de menos frecuencia, pero es la que tiene, una de las que tiene peor evolución. Para que de ahí se quede el resto veamos bien cuáles son los escenarios desde el punto de vista de la inmunofluorescencia, y vemos que la miocarditis linfocitaria clásica, lo que vamos a tener infiltrado mononuclear difuso, vamos a tener células T, CD3, macrófagos CD68, y esto nos permite analizar, potenciar el diagnóstico de los estudios básicos con hematoxilina eosina. ¿Qué estirpe celular vamos a ver? Por supuesto, en la eosinofílica, fundamentalmente células inflamatorias provenientes de los granulocitos eosinófilos, y también de alguna carga de macrófagos. En la miocardiopatía, en la miocarditis de célula gigante, básicamente, como ven acá, además del infiltrado linfocitario, aparecen células gigantes muy claras, también pueden aparecer eosinófilos, y ahí es muy importante el ojo diagnosticador del anatomopatólogo. Y lo clásico de ver en la sarcoidosis es la presencia, que lo diferencia incluso de la célula gigante, la presencia del granuloma clásico que da la sarcoidosis. Desde un punto de vista clínico, diagnóstico, práctico, vamos a tener 3 formas de presentación de la miocarditis. Una, y que es la más frecuente, que se imita un síndrome coronario agudo o puede imitar una pericarditis aguda. Hay una forma arrítmica, incluso con lo que conocemos en la jerga de la unidad de terapia intensiva, que es la tormenta arrítmica. Son pacientes que son totalmente refractarios a cualquier tratamiento arrítmico que uno le dé, hasta que no corte el ciclo de inflamación o de agresión, no se mejora. Y hay una forma que se presenta como insuficiencia cardíaca de grado variable, de disnea con leve alteración de la función, hasta cuadros tan complejos como el que presentó con shock cardiogénico, y que muchas veces es irreversible, que es la forma fulminante de la enfermedad. Este algoritmo es bastante interesante para razonar en los escenarios clínicos que se nos presentan y cómo puedo abordar el diagnóstico. Basado en síntomas, en los hallazgos del electrocardiograma, que, como les dije, en la forma de dolor precordial es muy frecuente que encontremos alterado el electrocardiograma. También hay grado variable de bloqueo de la conducción.
sobre todo en el paciente con síncope, es muy frecuente encontrar bloqueo auriculoventricular completo, también por supuesto la parte de tormenta rítmica. Analizamos ecocardiográficamente cómo está la función ventricular, cómo están los espesores ventriculares, cómo está el pericardio, porque hay que acordarse que la miopericarditis no es una condición infrecuente, al contrario, muchas veces se presenta con dolores característicos de una pericarditis y cuando uno hace la evaluación se encuentra con elevaciones importantes de la troponina, justamente como el caso que presentó acá el colega. Y ahí tenemos dos formas de presentación. Una forma de presentación no complicada, que en general son los pacientes que tienen dolor torácico aislado, tienen buena función ventricular, tienen buena tensión, no hay signo de falla cardíaca, y por el contrario, una forma de presentación complicada, sobre todo la que tiene arritmia, la que tiene trastorno de conducción avanzado, y fundamentalmente la forma fulminante que cursa con insuficiencia cardíaca aguda y shock cardioquémico. En el grupo de los pacientes que tienen una presentación no complicada o en aquellos que tienen una disminución de la fracción de eyección, pero sin síntomas de insuficiencia cardíaca, uno podría utilizar como criterio para realizar el diagnóstico un método no invasivo como la resonancia magnética, que ya me voy a explayar más adelante en los criterios fundamentales que se usan. Y ahí puede ser que me confirme la presencia de miocarditis, en un buen e importante número de pacientes lo va a confirmar, y en otros que no sea concluyente o que la resonancia nos sugiera que puede estar en presencia de una sarcoidosis. En ese caso, cuando yo quiero descartar sarcoidosis, tengo que hacer un PET-CT para ver la captación metabólica que tenga el músculo cardíaco. En los pacientes que tienen una presentación complicada por todas las partes clínicas que hablamos, sí o sí tenemos que hacer una biopsia endomiocárdica, porque ya sabemos, como les voy a mostrar más adelante, que los subgrupos de mayor riesgo son las histologías que están relacionadas con la célula gigante, la eosinofílica y algunos grupos de las linfocitarias. Pero si nosotros vamos a hacer biopsia en nuestro centro, no nos podemos quedar con los criterios de Dallas. Si no, es preferible que uno no haga la biopsia porque tiene un margen de error muy grande. Cuando uno arma el equipo de trabajo para el manejo de la miocarditis, es fundamental contar con un grupo anatomopatológico que además de los criterios habituales de Dallas, le ofrezcamos la detección de los tipos de linfocitos a través de la inmunofluorescencia. Y ahí puede ser también que incluso algunos pacientes no sean concluyentes y bueno, vamos a tratar, si la hemodinamia y la clínica lo permite, en agudizar, una vez estabilizado el paciente, el diagnóstico con método no invasivo. Si uno tiene que analizar los dos extremos, si es agudo o crónica, dijimos que los síntomas están dentro de los 30 días en la etapa agudo. Los agudos son los que se van a presentar de forma fulminante, por suerte son la minoría, pero son los que se van a presentar. Los crónicos en general se presentan como insuficiencia cardíaca. Los agudos en general tienen una liberación importante de biomarcadores, tanto troponina como NT-proBNP, no tanto los crónicos. Puede tener presencia de un ventrículo totalmente normal o trastorno de la motilidad segmentaria, o tenemos leve reducción de la función ventricular. En la resonancia vamos a tener signos de edema, que es un signo de inflamatorio agudo, porque estamos en la etapa más inflamada, donde la agresión y la respuesta inmunitaria es donde lo que más se caracteriza, con muy poca fibrosis, aunque puedo ya en la etapa aguda tener fibrosis, todo lo contrario pasa en los crónicos, donde va bajando los infiltrados inflamatorios y va aumentando la reparación fibrótica. Como les decía, de los métodos no invasivos, la resonancia magnética es el más utilizado por excelencia, y el consenso de Ley-Lewis, que se actualizó en el 2018, nos dice que estamos en presencia de una miocarditis cuando tenemos al menos dos de los siguientes tres criterios. Uno, el aumento de señal focal o difusa en T2. Dos, la presencia real precoz de gadolinio. Eso en general nos está hablando de que hay actividad, hay edema, hay actividad inflamatoria aguda. Y tres, al menos un foco de realce tardío focal no isquémico. O sea, cuando tenemos dos de estos tres criterios, estamos en condiciones de decir que el individuo tiene una miocarditis aguda. Cuando se cumplen al menos dos de estos criterios, o sea, cuando por resonancia hay miocarditis, tiene una sensibilidad de 70
26% y una especificidad del 96% en pacientes que sospechamos miocarditis como forma de presentación como pseudoinfarto, que dicho sea paso, lo reiteramos, es la forma más frecuente de presentación. Vamos a ver el rol histológico de la biopsia endomiocárdica. La biopsia endomiocárdica, como muchas cosas en medicina, pasó por un péndulo donde se biopsiaba a todo el mundo, después pasó a ser mala palabra, y hoy creo que tenemos una indicación absolutamente razonable, y por eso a mí me sorprende cómo mis maestros en la década del 90 vieron esa forma de pensar y realmente fueron adelantados en el manejo, en el razonamiento histológico de estos pacientes. Les voy a mostrar secuencialmente cuáles fueron los estudios más importantes que nos aportaron datos de la biopsia. Este es el estudio de Kinderman, que es un estudio que van a ver que está referenciado en casi todos los trabajos de miocarditis, que incluyó 181 pacientes. Acá todos los pacientes se les hizo biopsia endomiocárdica, con los criterios de Dallas más inmunohistoquímica. Además se realizó PCR viral para detectar cuál es el genoma viral en las muestras. Y el endpoint, que no es un dato menor, fue muerte cardíaco, trasplante cardíaco con un seguimiento promedio de 59 más o menos 42 meses. Y como van a ver, en el análisis multivariado hay 3 situaciones que se asocian a peor evolución con este endpoint duro a largo plazo, que son la presencia de clase funcional 3-4, la positividad de la inmunohistología, o sea que ya no solo nos sirve como herramienta diagnóstica, sino como herramienta pronóstica en el contexto de la miocarditis aguda, y la imposibilidad de funcionarse. Por supuesto, este es un estudio hecho en la era previo a lo que hoy tenemos como terapia moderna de insuficiencia cardíaca, pero ya teníamos los antialdosterónicos, teníamos los inhibidores de ECA, y de todo el análisis solamente la imposibilidad de utilizar beta bloqueantes fue un factor pronóstico. Tan importante que si yo tengo clase 1-2, tengo negativa la inmunohistoquímica y positiva, por supuesto, por criterio de Dallas, y le puedo dar beta bloqueantes, fíjense que la mortalidad es nula. Ahora, si yo tengo 1 o 2 de estos predictores del análisis multivariado, la evolución es absolutamente diferente. A 120 meses solamente tiene una sobrevida casi del 60%, y si tengo las 3 variables, si estoy en clase funcional avanzada, inmunofluorescencia positiva, y no puedo darle beta bloqueante, la mortalidad es realmente muy alta en etapa aguda y a largo plazo. Este es uno de los estudios más referenciado en la literatura. Más acá en el tiempo, y como les decía, fueron los principales impulsores de este renacer de la miocarditis, el grupo de Lombardía en Italia, que armó un registro con una enorme cantidad de pacientes, más de 440 pacientes. Acá el diagnóstico por biopsia solamente en el 12%, el 88% estaba hecho con resonancia magnética, más toda la parte clínica, y vieron de todas las variables relacionadas a peor evolución, la fracción de eyección al ingreso menos de 50, la inestabilidad eléctrica, la inestabilidad hemodinámica, se asociaban a una mortalidad del 14% versus 0% si yo tenía un escenario clínico sin ninguna de estas variables de mal pronóstico. Y fíjense lo importante, con un simple eco, electrocardiograma y análisis clínico, yo puedo ver que si tengo alguna de estas variables, que en el registro de Lombardía era en el 26% de los pacientes, en los endpoints duros, en el seguimiento, había 10 muertes, 4 trasplantados y un uso de soporte circulatorio, con lo cual las simples variables clínicas al acceso, cuando yo confirmo el diagnóstico de miocarditis, nos van a hablar una peor evolución en etapa aguda, y lo que es más importante en el seguimiento de estos pacientes, reevaluar la función ventricular cuando tengo menos del 55%, si en agudo tengo malas variables predictivas y en la parte crónica tengo una fracción de acción menos 55, son los pacientes que tienen hasta un 21% de complicaciones de mortalidad a mediano y largo plazo. En el 2020, más acá en el tiempo, este mismo grupo italiano impulsó un registro internacional, en este caso todos los pacientes incluidos, que eran fundamentalmente de Europa, USA y Japón, con 16 centros de investigación y 220 pacientes, pero lo interesante es que todos estos pacientes habían tenido biopsia, tratando de ver cómo impactan los 3
más frecuentes hallazgos histopatológicos, que son la linfocitaria clásica, la eosinofílica y la estrogigante. Y fíjense, en el contexto de los pacientes con miocarditis fulminante, el 62% tenía de célula gigante, y eso es la enorme importancia y la utilidad que nos da poder biopsiar a estos pacientes que están en etapa crítica, fulminante o con insuficiencia cardíaca, porque no solo me sirve para diagnosticar, sino para poder abordar terapéuticamente a estos pacientes, porque son uno de los pocos grupos donde yo tengo algún tipo de terapéutica específica. Este año es un trabajo muy interesante, también liderado por el grupo de los italianos, con una enorme fortaleza en cuanto a que incluyó a adultos y niños y separó las poblaciones de acuerdo a la confirmación por resonancia magnética, por biopsia, o aquellos que eran indeterminados. Y fíjense que el tipo histológico en pediatría son siempre linfocíticas, o sea, la miocarditis clásica. Pero ya cuando hablamos en adultos, vamos a ver que hay una porción no despreciable de miocarditis de célula gigante, de sarcoidosis y de miocarditis eosinofílica. Y cuando vamos a analizar el ADN viral, fíjense que en pediatría prácticamente el 75% se lo lleva el parvovirus, el herpesvirus o la asociación de los dos virus. O sea que es muy frecuente, 25, 30, 35% en los chicos encontrar asociaciones virales, y a la cabeza parvovirus y el herpesvirus 6. En cambio, es mucho más variopinta el ADN viral que se encuentra en los pacientes adultos, donde también hay un predominio del parvovirus, pero ya acá encontramos el citomegalovirus metida en adultos. Acá encontramos también un porcentaje no despreciable de miocarditis secundario a gripe. También están los adenovirus, las combinaciones de adenovirus, parvovirus, etc. Es decir, es un trabajo muy interesante que en su editorial rescata la fortaleza de que sea multicéntrico, que incluye una buena cantidad de pacientes, que los separan en grupos, y además porque tiene seguimiento un año. Y en un año, ¿qué pasa en una población global de miocarditis? Tiene 2.7% de mortalidad, 1.7% de trasplante, casi 1% de asistencia ventricular e indicación de cardiodesfibrilador casi el 4%. ¿Y cuáles fueron en este trabajo prospectivo los predictores de mala evolución? Aquellos que tenían baja fracción de eyección y aquellos que tenían necesidad de inmunosupresores. ¿Eso es porque los inmunosupresores sí son malos? No, porque la etiología que nos lleva al uso de inmunosupresores, como vamos a ver más adelante, es la que motiva la evolución negativa. Cuando hablo del manejo multimodal y no solamente farmacológico, es porque uno tiene que entender que muchos de los pacientes no lo podemos tratar en lugares que no tengan alta complejidad. Entonces vamos a dividir tres tipos de pacientes. Aquellos pacientes que tienen alto riesgo, intermedio o bajo riesgo. Los pacientes que están en shock cardiogénico o que tengan severo disminución de la fracción de eyección o que tengan arritmias ventriculares complejas, fundamentalmente los reanimados, bloqueos cardíacos avanzados o la taquicardia ventricular sostenida, esos son pacientes particularmente necesarios a ser referidos a centros que tengan alta complejidad, disponibilidad de hacer biopsia miocárdica, disponibilidad de hacer resonancia magnética, disponibilidad de soporte circulatorio, y en estos grupos de pacientes somos aquellos que vamos a considerar, independientemente de la etiología, la utilización de esteroides en etapa aguda. También vamos a considerarlo en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, o sea, son de alto riesgo, pero no los de muy alto riesgo, que tienen una fracción de eyección un poquito más de 30%, pero menor de 40%, y que tengan presencia de alguna arritmia. Acá también vamos a derivarlo a centros de alta complejidad. En general, estos pacientes no van a requerir soporte circulatorio, pero lo tenemos que considerar en el caso necesario, y el mismo razonamiento terapéutico y de disponibilidad de tecnología para el diagnóstico y el tratamiento. En los pacientes con riesgo intermedio, ahí hacemos un juego de cuánto de insuficiencia cardíaca, cuánto de disfunción ventricular, en base a todo lo que vimos en los registros, y
Acá solamente lo que nos recomiendan, estas son las guías americanas, es solamente tratar con inmunosupresores en casos específicos. O sea, son pacientes que rara vez van a requerir un soporte circulatorio, rara vez van a ser derivados en forma aguda a trasplante, pero algún grupo de estos pacientes deberíamos considerar hacerle biopsia y la mayoría van a tener la necesidad también de hacer un diagnóstico conjunto con resonancia magnética. Aquellos que no tienen ninguno síntoma de insuficiencia cardíaca ni de disfunción ventricular y que no tienen arritmia, en general no se necesita centro de muy alta complejidad, un centro que tenga resonancia magnética es suficiente para hacer el diagnóstico y la gran mayoría de ellos nos tenemos que preocupar en darle terapia antirremodelado, fundamentalmente beta bloqueante, y no damos inmunosupresores. Les muestro rápidamente algunos escenarios especiales, como la eosinofílica, la sarcoidosis, la miocarditis secundaria a los checkpoint inhibitor y 2 palabras de SARS-CoV-2. Esto también salió recientemente publicado como el espectro de presentación de la sarcoidosis cardíaca. Alguna parte de este espectro tiene que ver con compromiso agudo provocado por los granulomas de la sarcoidosis. Y un dato muy interesante que cuando yo, ya sea por una cuestión clínica de insuficiencia cardíaca o por el componente arrítmico, logro pensar que puede tener una sarcoidosis, ya sabemos que hay que hacerle un PET. Si lo confirmo, esos pacientes deben administrarse de corticoides, prednisona, a 0,5 miligramos kilo en 24 horas durante un mes y después una reducción progresiva con mantenimiento a 10 miligramos mensuales. Se repite el PET-CT. Si el PET-CT sigue presentando captación miocárdica, hay que buscar una segunda línea que se puede añadir metotrexato, azatioprina, micofenolato, leflunomida, o en casos muy especiales, tercera opciones, sobre todo cuando la clínica lo amerita, de infliximab o rituximab. Pero puede pasar que yo con mi primera estrategia logre mejorar a los pacientes en la captación a través del PET-CT. Si yo lo logro mejorar, puedo ir desescalando hasta suspender la terapia y lo sigo con PET-CT para ver si tengo que volver a introducir los corticoides o no. El espectro de la miocarditis eosinofílica, tenemos que considerar que puede haber una miocarditis por granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Puede que yo tenga un síndrome hipereosinofílico, puede que sea secundario a parásito, puede que sea secundario a una hipersensibilidad por DOGA, o puede ser un evento paraneoplásico de cáncer sólido. Y ahí tenemos 2 espectros de presentación. Por un lado, la fase aguda, que no la podríamos distinguir de cualquier tipo de miocarditis, solo el estudio anatomopatológico nos da la información, y la exposición crónica a estas líneas celulares de eosinófilos nos van a manifestar lo que conocemos de los libros de medicina interna, que es la miocardiopatía del OF, que es decir, la etapa crónica de, así como tenemos la miocardiopatía inflamatoria, la parte crónica de la linfocitaria, el OF es la parte crónica bastante compleja de manejar, con múltiples presentaciones muy arritmogénicas, alta probabilidad de cardioembolia. Es decir, es una patología bastante compleja, por suerte infrecuente de ver. 2 palabras de los checkpoint inhibitors. Nosotros en nuestro sistema inmune tenemos puntos de control que hacen que nuestras células T no estén agrediéndonos permanentemente. Hay determinados cánceres en que drogas que se llaman inmunoterapia, que son un grupo enorme de drogas que la van a escuchar cada vez más frecuente, tienen la capacidad de inhibir estos puntos de control que tiene nuestro sistema inmune y permite, vamos, todos los linfocitos, todas las células T a la cancha. Eso que es muy bueno, que tiene un muy buen impacto desde el punto de vista oncológico, ha desatado una enorme cantidad de efectos secundarios, entre ellos la miocarditis, que es una miocarditis muy particular. Se presenta acá, a diferencia de la mayoría de las miocarditis, el dolor de pecho, si bien puede estar presente, la gran mayoría se presenta con disnea, es el síntoma más frecuente, algunos con cambios electrocardiográficos, otros, algunas series presentan entre 46 y 90%, 95% de cambio en la troponina. Seguimos los criterios de acuerdo a la clínica y los criterios diagnósticos. Si voy a resonancia magnética, muy eventualmente una
biopsia endomiocárdica, pero acá hay que tener claro que estos pacientes sí o sí tengo que medicarlos con prednisona o metilprednisolona. En estudios retrospectivos a veces nos mostraron que los corticoides fallan, si bien es la terapia estándar en la que todo el mundo hace, muchos pacientes fallan. En el caso de persistencia de la miocarditis se consideraría el micofenolato, tacrolimo, o hay reportes actuales con el uso de abatacept, tocilizumab o plasmaféresis. Es decir, es una neta batalla autoinmune, autoinflamatoria que se genera por el uso de este tipo de drogas. Dos palabritas también del SARS-CoV-2. Al principio generó un enorme pánico el primer artículo de estos alemanes que mostraban que casi el 80% tenía algún grado de compromiso miocárdico post-COVID. Después, por suerte, los estudios anátomos patológicos nos dieron de autopsia, nos dieron otra mirada. Sabemos que lo mismo que pasa en el alveolo pasaba a nivel del músculo cardíaco, es decir, hay una infiltración macrofágica difusa, pero que no es linfocitaria clásica como la mayoría de las miocarditis viral. Era mucho más frecuente el compromiso pericárdico, ya sea agudo o con engrosamiento pericárdico a futuro. Y al final de la historia, creo que fue el estudio que nos puso realmente dónde está el número de miocarditis secundaria a SARS-CoV-2. Fíjense que sobre 9.255 atletas, 9 solamente habían tenido clínica típica de miocarditis demostrable, con 28 que tenían una miocarditis subclínica. Cuando lo consideran subclínica, cuando no tenía síntomas, no tenía electro normal y solamente había tenido algún hallazgo en la resonancia magnética. Es decir, todo lo que usamos para el diagnóstico no lo tenía, pero sí alguna resonancia magnética. ¿Y cómo es la forma de manifestación del SARS-CoV-2? Como casi todos los pacientes, con dolor de pecho, dolor de migra. O sea, el 1%, en definitiva, el 1 o 3% de algunas de las series van a ser miocarditis. Dos palabras también de la vacuna ARN viral para el SARS-CoV-2. Sabemos que se armó un enorme revuelo, los antivacunas se frotaron la mano, pero la realidad es que son 12.6 casos confirmados por millón de segunda dosis de la vacuna y que en general afecta más a gente más joven, entre 12 y 39 años, sobre todo el sexo masculino. Aparecen con elevaciones del segmento ST en la mayoría de los casos. Los hallazgos de la resonancia son subjetivos de cualquier miocarditis. La mayoría de las veces tienen un curso leve y la grandísima mayoría de las veces se recuperan los pacientes. Cuando uno compara las series iniciales de la vacuna antigripal, prácticamente tiene menor cantidad de pacientes que la desarrollan comparado con la antigripal clásica. Media palabra sobre, y justo tenía que ver con el caso, esto es algo emergente, esto es algo que nos está pasando. Si bien hasta un 50% de los pacientes que tienen dengue pueden manifestarse con insuficiencia cardíaca, y ese tiene que ver con el manejo del volumen y la comorbilidad de los pacientes, muy pocos de estos pacientes van a desarrollar miocarditis, pero un enorme porcentaje de los que hacen miocarditis van a tener el comportamiento que tiene la paciente que fue presentada. Es decir, una presentación fulminante, pero a diferencia de la fulminante clásica, es una fulminante que no da tiempo. Si uno habla con los centros de todo el país, con los que uno tiene contacto, te van a contar la misma historia. No nos dio tiempo para ponerle el ECMO, no nos dio tiempo para nada. Y como toda miocarditis fulminante, si logramos pasar el temporal agudo, esos pacientes se van a recuperar y en general, como toda miocarditis fulminante, no van a quedar con grandes secuelas de la función, pero sí, por supuesto, como vimos, a seguirlo a largo plazo. Para llevar a casa hay que tener en cuenta que la miocarditis tiene cambios epidemiológicos y tiene cambios etiológicos. No nos tenemos que quedar con lo que aprendimos en los libros clásicos del Coxsackie y el ECO. Hoy lo que predomina son el herpes y el parvovirus. La secuencia diagnóstica va a depender de la clínica. Elegiré los métodos no invasivos cuando la clínica es favorable. Si la clínica no es favorable, hay que diagnosticar y estratificar a través de la biopsia biocárdica. Como vimos, hay que darle terapia antirremodelado, sobre todo beta bloqueante. La terapia específica, es decir, con droga inmunosupresores, va a estar guiada por los hallazgos anatomopatológicos y los hallazgos clínicos, por supuesto. Y en el contexto de COVID, como les mostraba, la injuria es común, pero la miocarditis es de baja incidencia. Y antes de terminar, los quiero invitar a todos. Este va a ser el evento número 20, el weekend. No es fácil sostener el tiempo en una actividad científica
de un comité y nosotros desde el Comité de Ciencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar lo logramos, así que los esperamos a todos en Salta, no solo a disfrutar de ciencia, sino de un hermoso paisaje, buen vino y buena comida. Gracias por vuestra atención. Bueno, espectacular la charla, Luis, muy buena la actualización, muy completa. Eh, Muchas gracias nuevamente. Voy a darle lugar a la participación de nuestros panelistas, el doctor Nicolás Igarzábal, Federico Guzmán, al doctor Daniel Ormache y al doctor Hernán Vélez. Antes de que ellos participen, yo te dejo una preguntita. Primero les pido por favor que silencien los micrófonos. Eh, Teniendo en cuenta que no tenemos inmunofluorescencia ni dispositivo de asistencia ventricular, ¿hubieses hecho algo distinto en este caso? Eh, sí, ponerme en manos de Tata Dios, porque la verdad que la única posibilidad que tienen, acá quizás no tanto la inmunofluorescencia, pero sí los dispositivos de asistencia ventricular. Hablando con Mirta Díez del IGBA, ellos tuvieron casos que lo llamativo fue entre la llegada y la evaluación inicial a la necesidad de ponerlo en ECMO, pasaron 5 o 6 horas, es decir, son refractarios, el soporte farmacológico, todo. O sea, este paciente no, es difícil en un centro donde no tenga asistencia ventricular que uno pueda hacer el soporte necesario para que pase el temporal. Distintos son otros tipos de fulminantes que vos podés manejar sin necesidad absoluta de soporte, pero en los dengue estaba descrito en varios casos que uno va leyendo. Y lo de la inmunofluorescencia es necesario involucrar a los anatomopatológicos para el desarrollo, porque es lo que te va a mejorar la performance diagnóstica. Quizá en este fulminante, a veces, si no tengo acceso, no tengo todo armado el circuito para la anatomía patológica, no lo hace, le das un corticoide y vemos qué pasa, y vemos si fue en una segunda etapa alguna de estas histologías que son más agresivas. Pero sí, para cuando uno quiere hacer diagnósticos correctos y manejo de miocarditis, hay que involucrar al grupo anatomopatológico. Nosotros en los 90 hacíamos solamente los criterios de Dala y hoy está incorporado y ya sabemos cómo hay que tomar la muestra de biopsia en casos que requieran, que vuelvo a repetir, la mayoría de las veces son por método no invasivo, pero cuando vos tenés que biopsiarlo, tenés que hacerle todo para poder sacarle el jugo a la información. ¿Alguno de los panelistas que quiera hacer una pregunta, que quiera participar? Por favor. Hola doctor, buenas noches. Nicolás Garzaba le habla. Excelente las dos presentaciones, tanto el caso clínico, nada para aportar, una experiencia desagradable evidentemente. Y con respecto al doctor, una pregunta de su experiencia. Pasando al otro escenario, no en el agudo, cuando hablamos de la miocardiopatía inflamatoria crónica, en su experiencia y en su centro, el uso de biopsias para utilizar inmunomoduladores en esos pacientes, ¿con qué frecuencia lo hacen? ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? No, para miocardiopatía inflamatoria crónica no, en nuestro centro no lo hacemos. Pero yo creo que lo que más redituable que más rédito etiológico te va a dar es la posibilidad de hacer estudios genéticos, que eso sí se pueden hacer, con esos criterios que les mostré, si son miocarditis recurrente o son un comportamiento muy anormal en la resonancia magnética en cuanto a la extensión del realce tardío, esos o que tengan herencia de alguna miocardiopatía dilatada idiopática, esos pacientes sí se van a beneficiar tratando de hacer un genotipado del mismo. ¿Por qué? Porque cada tanto puede encontrar una etapa precoz de una miocardiopatía arritmogénica, porque los genes desmosomales son muchos, por eso se cambió la nomenclatura, ya no se llama más hace mucho tiempo displasia arritmogénica del VD, porque puede afectar el VI, puede afectar a ambos, tiene un comportamiento bastante diferente. Yo creo que es más redituable la genética que la biopsia. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Bueno, Hernán B. le habla. La verdad que tu clase, siempre que uno tiene la posibilidad de escucharte, la verdad que uno siempre se lleva muchas cosas excelentes. Te felicito, siempre son de 10 tus clases. Bueno, yo más que de una pregunta, hacer un comentario. Yo hago cardiología infantil, además de cardiología de adulto, hago cardiología infantil. La verdad que
toda la pandemia hicimos seguimiento y control de los chicos. Yo vi tanto haciendo eco tanto en adultos como en chicos, y la verdad que uno siempre se queda con la duda con que si con el electro y con el eco podemos por ahí poner el sello, ¿no? Específicamente, sin poder a veces tener acceso a, a otras tecnologías como para poner el sello fehacientemente de que es una miocarditis. Siempre por ahí con criterios, ya sea ecográficos o con electro, ponerle el sello solamente. ¿Qué opinas vos solamente con lo que a veces uno tiene acceso, que es el electro, el eco, y por ahí hay algunas enzimas cardíacas en algunos lugares? Eh, ¿Nos quedamos cortos o podemos tildarlo realmente de miocarditis? Es una pregunta excelente porque uno hace diagnóstico con lo que tiene. Lo ideal es que puedan acceder a hacerse una resonancia magnética. Eso sería lo ideal. Si no tenemos el mundo ideal, sí nos ayudan los registros internacionales. Los americanos y canadienses publican todos los años qué está pasando con la pediatría en relación a la miocarditis en el hemisferio norte. Y si vos ves el registro europeo, que es muy interesante, vas a ver que casi todos los chicos hacen linfocitaria, no tienen sarcoidosis, con lo cual biopsiar un chico, salvo alguna condición muy especial, no se necesitaría. Entonces, si bien lo que me conocen sabe que no soy un enfermo de la guía, yo creo que si no tenés acceso a una resonancia y tenés un chico que tuvo un cuadro febril y tiene un electro normal y tiene una troponina normal y tiene un eco normal, podrías catalogarlo de miocarditis y analizando cómo es la presentación de su función ventricular, su clínica, poder seguirlo para que no te sorprenda de acá a 15, 20 años cuando ya no sea chico y tenga una miocardiopatía dilatada. Yo creo que es válido, más allá de que los talibanes de la guía te dicen que no tenés que descartarlo a través de una resonancia. Pero yo creo que es muy válido razonarlo así. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, ¿cómo está? Soy Daniel Ormachea, le felicito por la charla. Rápidamente le quisiera contar un caso clínico que tuvimos acá en la unidad, un paciente de 16 años jugando al fútbol, vino con dolor de pecho eh, muy importante, con cambios en el electrocardiograma, eh, muy sugestivo también de miocarditis, troponinas por las nubes y un eco Doppler cardíaco con 25% de fracción de eyección, sin signo de insuficiencia cardíaca, no hizo arritmia ventricular. Se lo trató con corticoides y se lo manda a la casa con el tratamiento por disfunción del ventrículo izquierdo. El paciente al mes recupera su fracción de eyección a 60%, peptidonatriuréticos bajos. Mi pregunta es con respecto al tratamiento con los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Eh, ¿Cuándo retirarlo? ¿Cómo haríamos el manejo ambulatorio? ¿Cómo lo vería usted? Y si a este paciente sería válido hacerle algún test genético por estas mutaciones de desmosomas, tal vez, no sé, previniendo alguna nueva aparición de miocarditis. Es un paciente deportista. Y es un terreno extremadamente gris. Tiene resonancia positiva para miocarditis, o sea, fue una miocarditis. Claro, sí. El Bueno, diagnóstico de una en miocarditis primer y lugar, después. lo ideal para este caso es hacerle una biopsia. ¿Por qué? Porque tiene todos los criterios donde deberíamos hacerle biopsia para informarnos, por la duda que tengamos una célula gigante, porque vos ya sabés que la célula gigante no solo se va a presentar como una fulminante, sino que son las que tienen espantoso pronóstico, y ahí ya el manejo del corticoide es diferente, porque no lo vas a pulsar solamente para que sortee la etapa aguda, sino tiene que ser un manejo crónico, y ese sí vale la pena, si es una célula gigante o si es un eosinofílico, trabajar en conjunto con inmunólogos, reumatólogos, porque tenés que valerte de otro fármaco en caso de que vengan recidivas. En cuanto a los inhibidores de la ECA, específicamente miocarditis, mis preferidos a la cabeza son beta bloqueante y en segundo lugar antialdosterónico.
Eso no te debería faltar. Lo demás, no hay mucha evidencia. Hay algún que report donde se usó glifosina. Vieron que la glifosina, vieron el conocimiento del efecto autofágico que tiene la misma, con lo cual podría ser interesante en estos modelos fisiopatológicos que les mostré. Si tiene componente pericárdico, también es interesante el uso de la colchicina. Por excelencia, bueno, bonito, barato, es la que mejor actúa sobre el inflamasoma. No nos tenemos que ir a drogas extremadamente caras que actúan sobre esas interleuquinas específicas, porque la colchicina lo hace en un modo global. En definitiva, yo, si no se banca un IECA, no me preocupa. Trato de que se banque un beta bloqueante y, en segundo lugar, por el efecto antifibrótico que tienen los antialdosterónicos. Perfecto, gracias, doctor. Por supuesto que si está con 25 y yo le puedo dar todo, se banca la atención, le pongo todo lo que sabemos que sirve. Ahora, suspenderlo cuando mejore, yo te diría que no, si bien no hay grandes estudios randomizados, pero tenemos alguna evidencia que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada, uno debería dejar el tratamiento como si se tratara de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Bien, gracias. Bien. Hola, doctor, buenas noches. Eh, yo le quiero hacer dos preguntas. Primero, una va con la misma línea de Luis. En este caso, el paciente se le termina haciendo un cateterismo. Quería saber su opinión en estas presentaciones así, estas miocarditis, con esto el superdesnivel y toda la disfunción que tienen. ¿Qué tanto peso le da a usted al hacer en esos casos un cateterismo? Y después, en realidad, es algo, una pregunta, como viendo cuál es su opinión fisiopatogénica. ¿Por qué piensa usted que los beta bloqueantes son los que más demostraron evidencia en estos pacientes dentro de todo el arsenal que tenemos de la medicación? Eh, en primer lugar, no todos los pacientes uno debería hacerle un cateterismo. Si vos tenés una persona de 16 años, la probabilidad que tenga enfermedad coronaria es casi nula. Puede haber algún caso raro de origen anómalo, no es lo frecuente. De hecho, las guías, tanto las americanas como las españolas que se publicaron este año, que es casi un apéndice de las recomendaciones italianas, dicen que solamente aquellos que tienen factores de riesgo y los más 45 años debería hacerse una angiografía coronaria para descartar. Pero siempre esto, más allá de la guía, el razonamiento clínico, vos te vas a encontrar con un paciente. Hay que saber que puede tener trastorno de la motilidad segmentario y ser una miocarditis, no necesariamente, aunque tenga todo el electrocardiograma con forma de pericarditis, puede tener trastorno segmentario y ser una miopericarditis. Es decir, no hay que quedarse solamente con la sola posibilidad de lo coronario. Obviamente, si uno tiene posibilidad clínica de tener enfermedad coronaria, porque el tiempo es músculo y acá si está tapada la arteria lo tengo que abrir. Sobre todo, quizás en los jóvenes uno tiene que tener en cuenta el síndrome de Cushing, que es además con eosinófilos altos, que se da por picadura de abeja o por una reacción de hipersensibilidad, más infarto. No es muy frecuente ver, pero bueno, ahí te vamos a tener el antecedente que te va a llevar a decir, sí, lo agarraron un enjambre de abeja o es alérgico a la cipro y tomó, bueno. Si uno tiene, se acerca a ese diagnóstico. Si no, lo coronario en los que tienen más probabilidad y más de 45 años. Y el por qué el beta bloqueante, por el trabajo de Kanderman, que en ese momento había IECA, beta bloqueante y antialdosterónico, y en el análisis multivariado solamente dio la imposibilidad de dar beta bloqueante como causa de mal pronóstico. Por lo tanto, no se hizo con glifosina y difícil que se haga un estudio analizando la glifosina. Eh, yo creo que hay que calentarse porque tengan el beta bloqueante, los antialdosterónicos, si puedo y está con baja presión, yo le meto todo a la cancha, no tengo duda hoy, pero ese es el motivo por el cual los beta bloqueantes se priorizaron como estrategia terapéutica. Bueno, Perfecto. gracias. ¿Alguien que quiera participar, hacerle alguna pregunta, algún comentario? Vamos, anímense que es el momento. Bueno, a ver, leo acá en el chat a ver si hay algo. Hay algo. Bueno, acá había una pregunta del doctor Mendoza, si la colchicina
¿Servía para algo? Para miocarditis no, pero cuando tenemos miopericarditis, que podemos encontrar uno cada 4 sí, porque tiene una excelente acción sobre el inflamasoma, que el inflamasoma está del lado más pericárdico que miocárdico, como un modelo fisiopatológico. El miocardio tiene más el infiltrado de las diferentes variantes linfocitarias y el pericardio el que está. Pero como coinciden los dos en uno de cada 4 pacientes, hay que considerar el uso de la colchicina. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Así los liberamos los hinchas de River para ir a ver el partido. Nadie más. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Y vamos a pasar con Ale al sorteo. Bueno, muchas gracias. Como hincha de River me tengo que ir retirando para armar la picada previa. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Luis, nos vemos prontito. Muchísimas gracias. Chao.